La palabra en la siguiente ponencia le corresponde al doctor Gerardo Adonai Páez Caro. Él es orgullosamente egresado de nuestra facultad, donde realizó la licenciatura en Medicina General. Posteriormente, realizó la especialidad en urgencias médico-quirúrgicas en el Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos del Iste, con un aval académico por el Instituto Politécnico Nacional. Luego realizó la especialidad en Medicina Crítica en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del Iste, con un aval académico por la Universidad Autónoma de México. Es certificado por el Consejo Mexicano de Medicina Crítica y en la actualidad es médico adscrito de terapia intensiva en la Unidad Médica de Alta Especialidad, número 71 del IMSS de la ciudad de Torreón, Coahuila. La ponencia que nos presentará el doctor Páez se titula Tratamiento de crisis hiperglucémicas. Adelante. ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy el doctor Gerardo Adonai Páez Caro. Yo soy especialista en urgencias médico-quirúrgicas y medicina crítica. Ya también especialista en terapia intensiva, ¿no? Como algunos le ponen. Bueno, en esta ocasión vamos a revisar el tema de tratamiento de crisis hiperglicémicas. Hace un tiempo que estuvimos participando en este congreso, en la edición pasada, hablamos sobre la hipoglucemia. Y ahora en esta ocasión pues me pareció interesante abordar este tema porque hay muchas cosas que les van a ser útiles a los médicos estudiantes, a los médicos que están en formación, a los médicos que se vayan al internado, a los médicos que se vayan al servicio social. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Como primeros objetivos de esta charla, pues va a ser recordar la fisiopatología que comparten pues ambas patologías, ya que usualmente ustedes van a ver que estas enfermedades siempre se aborden de manera conjunta y siempre se aborden en la misma línea, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen una fisiopatología en común que ahorita revisaremos. Conocer los criterios diagnósticos de ambas patologías. Esto es importante porque a veces queremos hacer el diagnóstico y ni siquiera sabemos bien los criterios diagnósticos para estas enfermedades. Analizar el algoritmo terapéutico, que desde mi punto de vista esta es la parte más interesante y más divertida de este tema, ¿no? Y conocer los criterios de ruptura de la cetoacidosis diabética o del estado hiperosmolar, que son datos que casi nadie busca y que casi nadie sabe y que por eso los pacientes a veces tardan en salir de estas enfermedades o bien se complican más o bien recaen en estas enfermedades. Bueno, primeramente una definición y dentro de estas crisis hiperglicémicas pues tenemos dos entidades. Cetoacidosis diabética es la primera, estado hiperosmolar es la segunda. Las dos son complicaciones agudas y metabólicas más graves que pueden ocurrir en los pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2. Los pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2 tienen básicamente tres tipos de complicaciones. Hipoglicemia, que eso es obviamente el descenso de la glucosa, o bien dos, que son estas donde sube la glucosa, ¿no? Entonces una es cetoacidosis diabética y otra es estado hiperosmolar. Iremos abordando cada una de ellas para que conozcan cuáles son las características. Me voy a remontar a este artículo hace varios años. Este artículo ya es viejo. De hecho, por aquí en la presentación, cuando se quede grabada, por aquí se tapa un poco la bibliografía. Pero si ustedes revisan el año, pues este artículo es del 2009. Entonces, es un artículo que ha sido pues fundamental, porque si ustedes revisan el tema, todo lo que ustedes revisen del tema de hiperglicemia, de crisis hiperglicémicas, todo les va a remontar, toda la bibliografía les va a remontar este artículo. Es un artículo que sacó en el 2009 la American Diabetes Association
Y por eso es que lo pongo aquí para que lo conozcan. Aquí en las diapositivas yo pongo la bibliografía que sustenta cada lámina, para que ustedes puedan ir y buscarla en PubMed y descargar el artículo y pues hacer una revisión más extensa si ustedes gustan. Pero lo importante aquí es que este artículo ha sido pilar y base. Desde que yo estaba en la residencia, yo me enseñé a manejar las crisis hiperglicémicas con este artículo y me ha ido bien y realmente he revisado el tema. Les mentiría si les dijera que lo reviso cada año, pero pues cada 2, 3 años reviso qué actualizaciones hay y no hay gran cambio en realidad. De hecho, a mí me parece un excelente artículo y es el artículo que yo todavía les sigo recomendando a mis residentes que lean. Tengo residentes de urgencias, de anestesio, obviamente tengo residentes de medicina crítica, pero este es el artículo base, que si ustedes necesitan saber de este tema, este es el primer artículo que deben de leer, este es el artículo base definitivamente. Entonces, para que lo conozcan, esta es la portada, se publicó, aquí está la bibliografía, aquí la dejo, se publicó en el 2009 y pues le dan una revisadita, que de todos modos esta charla se enfoca mucho en eso porque les repito, aunque han salido nuevos artículos, nueva bibliografía, realmente no cambia mucho, no cambia mucho lo que nos menciona, ¿no? Entonces, bueno, vamos a abordar, bueno, la fisiopatología, ¿no? Luego lo que a muchos no nos gusta, pero pues es muy interesante y muy importante y a mí se me hace la parte más bonita de la medicina. Pero bueno, o sea, abordemos aquí, tenemos dos pilares aquí de inicio, bueno, son tres en realidad, donde primeramente pues hablamos de la deficiencia de insulina, ¿sí? Y de la deficiencia relativa de insulina, o sea, una deficiencia absoluta, una deficiencia relativa. Tenemos hormonas contrarreguladoras. Este problema va a desencadenar, bueno, estas patologías comparten su fisiopatología por este sistema. Eh, Hay un incremento en las hormonas contrarreguladoras, ¿sí? Hormona de crecimiento, norepinefrina, glucagón, todas esas que nosotros ya conocemos y que nos enseñaron o que nos han estado enseñando en la escuela de medicina para los jóvenes, los médicos que apenas están en los primeros semestres. En la fisiopatología de estas enfermedades hay un incremento en las hormonas contrarreguladoras y a su vez hay una combinación, ya sea si yo tengo un paciente que tiene una deficiencia absoluta de insulina, hablamos de un paciente con una diabetes mellitus tipo 1, o un paciente que tenga una deficiencia relativa de insulina, hablamos de un paciente con una diabetes tipo 2. Eso ya lo sabemos que el diabético tipo 1 pues obviamente no produce insulina, el diabético tipo 2 sí produce pero no la utiliza bien. Entonces, tenemos las rutas metabólicas por las cuales nos van a ir. Lo interesante, lo importante de esto, para no extender tanto la charla, porque lo que les digo, lo que me interesa más que conozcan es el algoritmo terapéutico, es que bueno, tenemos incremento de las hormonas reguladoras. Si tenemos un paciente con una deficiencia absoluta de insulina, que hablamos de un paciente diabético tipo 1, pues su camino metabólico va a ser aumento de la lipólisis, aumento de la gluconeogénesis, glucogenólisis, y todo eso pues me va a ocasionar que se vaya empezando a formar glucosa eh, por otras vías metabólicas alternas, que ya sabemos que no son las normales, ¿no? Entonces, y esa formación de energía finalmente proveniente de las vías alternas, pues me va a producir como resultado cuerpos cetónicos. Por ahí los médicos que están estudiando bioquímica, pues se acordarán de la lipólisis, de la beta oxidación, y que todo eso a final de cuentas me va a producir cuerpos cetónicos, ¿no? Y por eso es que en este camino el paciente pues llega a tener la cetoacidosis diabética. Por eso siempre se ha dicho que el paciente con diabetes tipo 1 es un paciente que típicamente presenta cetoacidosis diabética. Ahora, ¿qué pasa si tengo incremento de las hormonas contrarreguladoras? Si tengo incremento de las hormonas contrarreguladoras, pero con una deficiencia parcial o relativa de insulina, pues quiere decir que tengo un poco de insulina, pero por lo tanto las otras vías metabólicas que se usaban para producir energía en la deficiencia completa de insulina, pues aquí no van a estar presentes, aquí se van a seguir utilizando algunas vías, o sea, se va a seguir la vía normal, vamos a seguir utilizando la glucosa como principal sustrato, pero eso me va a favorecer que haya un incremento de glucosa, una hiperglicemia, y esto pues sabemos que la glucosa tiene
un cierto potencial osmótico, y pues esto me va a ocasionar glucosuria, que vamos a tener pérdida de líquidos, va a haber pérdida de volumen, de electrolitos, descompensación, deshidratación, alteración de la función renal, y finalmente todo este proceso metabólico pues me va a desencadenar lo que se conoce como estado hiperosmolar. Ahorita vamos a ver las diferencias tanto clínicas como de laboratorio que nos van a distinguir entre estas dos patologías, ¿no? Pero finalmente, pues esta situación de la pérdida de líquidos, del aumento de la glucosa, me va a llevar a una hiperosmolaridad y por ende también a una hiperosmolaridad que me va a producir las alteraciones características o que se mencionan típicamente en estos pacientes con estado hiperosmolar. Entonces, bueno, esa fue la revisión breve de patología. Vámonos a los criterios diagnósticos y clasificación. Esta tabla, aunque repito, la bibliografía es del 2009, realmente no ha cambiado mucho y ahorita lo vamos a ver, lo vamos a contrastar con otra bibliografía que traigo aquí más reciente, del 2017, incluso si ustedes revisan otra bibliografía del 2000, por ahí hay una creo que salió en el 2019, básicamente no cambia mucho, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que quiero que yo aprendan de esta tabla? Pues número uno, que tenemos los criterios diagnósticos y clasificación de la cetoacidosis diabética y del estado hiperosmolar, ¿no? Entonces, estos son los criterios. En cuanto a la cetoacidosis diabética, la vamos a dividir en leve, moderada y severa. Entonces, el estado hiperosmolar pues solamente va a tener un rubro de parámetros, ¿no? Entonces, vean cómo aquí es importante el pH arterial, ¿sí? El pH arterial. ¿Y cómo lo clasifican de acuerdo al pH? Otro punto importante aquí se me pasó a comentarles, es la glucosa. Para poder hacer el diagnóstico de cetoacidosis diabética, me habla que tiene que ser una glucosa arriba de 250. Ojo, estoy hablando de las guías de la American Diabetes Association, de la ADA. Entonces, aquí me dice que tenemos que tener una glucosa, que debe haber una glucosa mayor de 250. Es decir, si un paciente ingresa y trae una glucosa de 300 y cumple con varios de estos criterios clínicos, pues yo la puedo encasillar en alguna de esta clasificación de cetoacidosis diabética leve, moderada o severa. Entonces, lo importante, bueno, vean el pH arterial, fíjense cómo el pH arterial, dependiendo de la severidad, pues obviamente el pH va siendo más ácido, ¿no? El bicarbonato también observen cómo, en el caso de la cetoacidosis diabética, vean cómo el bicarbonato va descendiendo, miren, de 15 a 18, de 10 a 15, menos 10, menos de 10, perdón. Las cetonas en orina, que aquí nada más me la marca como positiva, pero bueno, aquí ya lo complemento yo con otras bibliografías más nuevas que por ahí salieron, donde pues luego nos dicen que las cetonas en orina, ahí tenemos dos formas de contarlas, ¿no? Tenemos las cetonas mediante la tira del Lapstix, del Urolapstix, donde nosotros de manera pues cualitativa podemos contar, podemos darnos cuenta si tenemos cetonas en la orina, ¿no? Es la muestra de orina, le ponen la tira y se pintan una serie de cuadritos y se compara con una tabla control y ahí vemos, ¿no? Se dice que un paciente que tenga, para que podamos decir el diagnóstico de cetoacidosis y que sea equivalente las cantidades de cetonas en sangre, pues debe tener en ese lapstix urinario más de 3 cruces. El máximo son 4, dependiendo del reactivo, hay unos que marcan hasta 5, pero el máximo son 4. Lo que sí que siempre deben de ser más de 2. Toda la bibliografía siempre dice más de 2, ¿no? Para que tú consideres que el diagnóstico, que puede haber verdaderamente cetonas en orina. Entonces, pues ven aquí como en el caso de la cetoacidosis diabética siempre va a estar positivo. Las cetonas en sangre, la que vamos a medir aquí se las pongo es el beta-hidroxibutirato, que tiene que estar arriba de 3 milimoles. Aquí solamente lo marca como positivo, pero insisto, esto ya yo lo saqué de otro lado, pero básicamente donde la bibliografía donde yo lo busqué, la otra más nueva, pues las tablas eran igual, era prácticamente lo mismo, lo único que había diferente es que hacían esa especificación, ¿no? La osmolaridad sérica efectiva, pues aquí la marcan en la cetoacidosis diabética como variable. El anion gap, sí es importante porque el anion gap pues se va a ver aumentado, ¿no? Siempre, en todos los casos que pensemos cetoacidosis diabética, el anion gap va a estar aumentado. Ahorita vemos las fórmulas
ya muchos de ustedes yo creo las deben de saber, pero ahorita revisamos las fórmulas que son las que deben de tener, porque luego por ahí tenemos varias fórmulas que nos saca el libro de fisiología, el libro de bioquímica, y luego nos hacemos bolas, ¿no? Me pasa mucho que cuando yo era estudiante, yo luego decía, bueno, ¿cuál fórmula voy a usar? Tengo como 3 fórmulas para sacar osmolaridad sérica, pero pues ¿cuál es la que voy a utilizar, ¿no? Entonces, pues aquí este artículo nos dice cuál es la fórmula que vamos a utilizar. El estado mental, pues no lo marca aquí de diferente manera, ¿no? Si es leve el cuadro, pues va a estar alerta el paciente. Si la cetosis diabética es moderada, pues ya empieza a estar algo somnoliento. Y en todo caso, ya en una entidad severa, pues ya estaría hasta en un caso de estupor o coma, ¿no? Entonces, yéndonos a la parte aquí del estado hiperosmolar. La primera diferencia que encontramos es que hay un incremento en el número de glucosa, ¿no? El valor que necesitamos para poder definir y establecer el diagnóstico es más de 600 miligramos por decilitro. Y a su vez, pues el pH arterial, fíjense, ¿no? Aquí no va a haber acidosis, aquí el bicarbonato no se va a ver afectado, las cetonas en orina y en suero, pues no va a haber. La osmolaridad obviamente va a estar alta porque es un estado hiperosmolar, hiperglucémico, entonces obviamente la osmolaridad va a estar aumentada, arriba de 320. El anion gap pues va a estar variable, puede estar dentro de lo normal, casi siempre está normal, y pues el paciente típicamente la literatura lo refiere siempre como un paciente estupuroso o comatoso, ¿no? Pero ya vimos que también en el cuadro de cetoacidosis severa, pues incluso el paciente pueda estar en estupor o coma. Entonces, lo importante aquí de esta tabla también es que ustedes sepan cuáles son las fórmulas que se van a usar. Miren, aquí las ponemos, aquí viene la literatura, la pone abajo, y la que se va a calcular es la osmolaridad efectiva. Y aquí te dice que son 2 sodios medidos en miliequivalentes, que casi siempre el laboratorio los va a reportar así. Son 2 sodios más la glucosa entre 18. Esa es la fórmula de la osmolaridad efectiva para fines de calcular la osmolaridad de la que nos hablan aquí en la tabla, ¿no? Entonces, esa es la fórmula para calcular la osmolaridad efectiva cuando tengamos este tipo de padecimientos. Eh, el anion gap, pues el anion gap es el sodio menos el bicarbonato y el cloro. Entonces, al restarle el cloro y el bicarbonato al sodio, vamos a obtener el anion gap, y si para considerar que es cetoacidosis diabética tenemos que tener arriba de 12, ¿no? Que casi siempre va a salir, de hecho sale alto, casi nunca sale arriba de 12, sale 15, 18, 20, 22, depende de la severidad que tengamos. Y si en los estados hiperosmolares es raro que se eleve, salen 10, 11, 8, 7, o sea, no sale tan alto. Bueno, aquí ponemos esta tabla nada más para que ustedes sepan que hay dos guías, digámoslo así. Está la guía estadounidense, la guía ucraniana, que básicamente pues hacen lo mismo, ¿no? Si ustedes se fijan en esta tabla y si ustedes revisan la bibliografía aquí, este artículo, si mal no recuerdo, porque aquí no me permite ver, creo que es del 2017, 2016, algo así. Realmente no hay mucha actualización de este tema. Se ha postulado lo mismo, les digo, desde hace mucho, y desde que yo era residente las cosas se siguen casi manejando igual, y de eso ya tiene un ratito que fui residente, entonces se siguen manejando básicamente igual. Pero bueno, yo quiero que ustedes sepan que hay dos escuelas de criterios diagnósticos, la escuela ucraniana y la escuela norteamericana, ¿no? Que básicamente si ustedes revisan, pues la norteamericana es la misma de la que ya hablamos ahorita hace rato en la tabla anterior. Nada más aquí lo que vale la mención hacer es, lo que vale la pena hacer mención es la acotación de la guía ucraniana, ¿no? De la guía ucraniana, donde vemos que pues el nivel de glucosa que me marcan ellos para yo poder establecer el diagnóstico de cetoacidosis diabética es de 200. Y donde me dicen que, bueno, las cetonas aquí igual manejan el mismo valor, el pH básicamente es el mismo, el bicarbonato pues se van un poquito más abajo ellos, ya que a partir de 15 es que hagamos el diagnóstico de cetoacidosis diabética. Y bueno, ellos aquí pues no le dan mucha importancia al anion gap, ¿no? A diferencia de la escuela norteamericana, donde ya vimos que pues sí es un factor importante, y de hecho es un criterio de ruptura que vamos a revisar más adelante. Entonces, hay estas dos
digamos, guías o criterios clínicos. Yo me quedo con la norteamericana, definitivamente es la que me parece más completa y es con la que siempre hemos manejado a los pacientes y la que les puedo decir que, pues a mí me ha dado buenos resultados. Entonces, sugerencia, pues vamos a irnos sobre la guía norteamericana, ¿no? Aquí mismo también, bueno, hablábamos en la tabla anterior del diagnóstico de cetoacidosis. Aquí estamos hablando del diagnóstico de estado hiperosmolar. Vean cómo la escuela ucraniana, vean cómo marca que el nivel de hiperglicemia que se requiere, mientras que la guía norteamericana, que es de la primera tabla que revisamos, marcaba 600, aquí ellos dicen, no, con 500, con más de 540 que tengas de glucosa, ya puedes decir que el paciente, más otros tantos criterios, ¿no? Ya puedes decir que el paciente tiene estado hiperosmolar, ¿no? Aquí me marcan ellos también la osmolaridad, 320, la fórmula que vamos a usar para calcular, la osmolaridad, aquí ellos también la ponen, son 2 sodios más la glucosa en milimoles por litro, que no es más que la glucosa entre 18, ¿verdad? Porque cuando la otra tabla la reporta en miligramos, entonces por el peso molecular de la glucosa, pues no viene a ser más que la misma fórmula, excepto que aquí le agregan el valor de urea. O bien puedes usar, bueno, miren, aquí es lo que les decía, este es en la guía norteamericana, ¿no? Que aquí le agregan el valor de urea. A diferencia de la guía norteamericana, que es la fórmula que ya revisamos, eh, que aquí ellos en este artículo agregan el nitrógeno ureico entre 2.8, que no viene a ser más que la urea, pero a final de cuentas yo les diría que en la experiencia que tengo manejando estos pacientes, ustedes quédense con la fórmula de 2 sodios más la glucosa entre 18. Porque la glucosa habitualmente se las van a reportar en miligramos por decilitros, rara vez la van a reportar en milimoles. Pero bueno, si no por ahí también tengan que si ya va en milimoles, ya no hay que dividirla entre 18. Entonces, vamos a dejarnos nada más la fórmula con esos dos, ¿no? Con sodio y glucosa, nada más. No vamos a meter la urea ni vamos a meter el nitrógeno ureico para fines de estos temas, no las vamos a meter. Las cetonas obviamente bajas, el pH pues también no va a estar bajo, el bicarbonato pues va a estar prácticamente arriba o dentro de lo normal. Cambios en el estado mental pues van a estar presentes. Entonces, pues aquí esta tabla me hace referencia a la guía ucraniana, a la guía estadounidense del estado hiperosmolar. Vean cómo pues tienen sus similitudes, no es que varíen mucho, realmente por 60 miligramos de glucosa no nos vamos a pelear. Entonces, no hay tanto, no son tan diferentes. Entonces, yo sugiero que ampliamente que nos vayamos sobre la guía norteamericana, es la que les digo, yo he probado, yo he usado, yo me he guiado con esa desde mi residencia y me ha ido bastante bien con los pacientes. Bueno, las manifestaciones clínicas, si ustedes se fijan, no nos vamos a entretener mucho en esto, pues obviamente si tenemos cetoacidosis diabética, hiperosmolar, ya más o menos las tuvimos platicando las manifestaciones clínicas. Yo creo que la más importante o de las más importantes, pues creo que vamos a ver paciente deshidratado, polimneico, débil, con astenia, dinamia, malestar general. Obviamente algunos datos muy importantes como la respiración de Kussmaul, es una respiración acidótica que me orienta mucho a pensar que el paciente pues obviamente esté cursando con acidosis y por ende me hace más probable el diagnóstico de cetoacidosis diabética. En caso del estado hiperosmolar, pues obviamente la mayor deshidratación y sobre todo más frecuentemente encontramos alteración del estado mental, pero ojo, no siempre, porque a veces queremos encontrar que el estado hiperosmolar eh, perdón, siempre va a tener alteración del estado mental y pues no siempre va a ser así. A veces los pacientes van a llegar con glucosas de 600, de 700 y no, van a estar como si nada o casi como si nada, ¿eh? De hecho, eh, casi siempre los pacientes con estado hiperosmolar llegan con glucosas de 600, 700, 800. Rara vez yo los he visto en 1000, casi nunca. Ya obviamente a mayor cantidad de glucosa, pues sí es más el estado mental, pero luego nos quedamos con esa idea, ¿no? De que está hiperosmolar igual a coma, ¿no? No es cierto, a veces el paciente llega pues más o menos despierto, más o menos orientado, más o menos consciente, entonces pues no nos quedamos tanto así. Y a veces nos quedamos con la idea de que el paciente con cetoacidosis diabética llega bien, despierto y todo, y a veces no, también a veces llegan deteriorados de su estado de alerta. Entonces, lo que sí aquí es importante y lo que nos va a hacer sospechar
La entidad pues también es la presentación, ¿no? Obviamente una presentación de inicio agudo, de inicio más súbito, más repentino, un paciente jovencito, un paciente delgadito, flaquito, pues obviamente eso nos hace pensar en un paciente diabético tipo 1 y por ende pues la probabilidad de una cetoacidosis diabética. Un paciente gordito, ya más grande, ya mayor de edad, ¿verdad? Un paciente anciano, mayor, adulto mayor, que ha tenido un inicio insidioso, que pues los familiares lo han visto que se ha venido decayendo en cuanto a su estado de despierto, en cuanto a su estado de alerta, se ha venido decayendo en las últimas semanas o en los últimos 15, 10, 15, 7, 8 días en la última semana, pues eso obviamente me orienta a pensar más en un paciente con una diabetes tipo 2 y con un estado hiperóxido. Factores precipitantes de la cetoacidosis diabética. Bueno, un diagnóstico reciente no es raro encontrar casos de pacientes que no se sabían diabéticos y que debutan de esta forma. De hecho, así lo manejan siempre desde que yo estaba en la escuela. Recuerdo que nos manejaban la idea de que el paciente con cetoacidosis es un paciente que va a debutar, ¿no? Un paciente joven que va a debutar con el cuadro clínico y se va a hacer el diagnóstico, ¿no? Un paciente jovencito que no se sabe con antecedentes y debuta con cetoacidosis diabética y se hace el diagnóstico. No es raro ver esos casos, es un poco más difícil verlo en el estado hiperosmolar, pero en diabéticos tipo 1 con cetoacidosis, digamos, es una presentación muy típica. Infecciones, obviamente, siempre cuando tengamos pacientes o que nos enfrentemos a estas dos entidades clínicas, estas dos patologías, siempre hay que buscar cuáles son los datos que descompensaron al paciente. Infecciones es una de ellas, infección de vía urinaria, neumonía, las dos enfermedades, las dos infecciones más frecuentes. Mal apego a tratamiento. También es común que los pacientes, el paciente jovencito que está deprimido, que está harto de usar insulina, que está harto que está cansado, que está deprimido, está cansado de vivir, está fastidiado porque es un joven que no puede llevar una vida normal como muchos la llevan, es frecuente que pues digan, ¿no? Ya no quiero nada, ya no me quiero poner nada, no me quiero poner la insulina, y sí, pues de hecho no, la dejan de ponérsela, ¿no? Y luego ya la mamá la lleva, la mamá, el papá, los papás, los familiares le llevan todo asustado a urgencias, o bueno, todos asustados, preocupados, porque el joven pues ya no despierta, o está todo deshidratado, o lo han visto que se está deteriorando, ¿no? Eh, otras causas que ustedes siempre deben de buscar: infarto agudo del miocardio, ABC, pancreatitis, que el paciente se haya ido a consumir alcohol. Sobre todo infarto agudo del miocardio, embolias cerebrales, pancreatitis. Eso más en pacientes con estado hiperosmolar. Eso es más frecuente verlo con estado hiperosmolar. Aunque también en los pacientes jóvenes que tienen diabetes mellitus tipo 1, que consumieron alcohol, se fueron de fiesta con los amigos y consumieron alcohol, también es frecuente que lleguen y se descompensen. Entonces, siempre hay que estar alerta sobre las causas, porque también no nomás es tratar todo el proceso metabólico, es tratar la causa que originó el. Los fármacos, hay una lista amplia, ya aquí me voy un poquito más a que hay otra bibliografía por aquí, también un poquito más reciente, de las clínicas de Norteamérica, donde pues nos marcan los fármacos, ¿no? El glucocorticoides. Obviamente sabemos el potencial que tienen los glucocorticoides de subir la glucosa. Los betabloqueadores también están postulados como medicamentos que potencialmente pueden descompensar la glucosa de los pacientes, los diuréticos tiacídicos, como pues obviamente la hidroclorotiazida, algunos fármacos quimioterapéuticos, ¿no? Chicos que a veces cursan con alguna patología neoplásica y aparte, pues, por de malas también tienen diabetes mellitus tipo 1, ¿no? Algunos antipsicóticos, sobre todo los atípicos, ¿no? Como la olanzapina, la risperidona. Luego a veces esto es más frecuente en los adultos mayores, porque luego a veces les damos mucho de este tratamiento, ¿no? De olanzapina, risperidona para mejorar su condición cerebral o neurológica. Estamos en tiempo, me voy a apurar. Aquí viene ya la parte más que a mí me parece más divertida de todo el algoritmo, de todo este tema, ¿no? Que es el algoritmo. Y básicamente quiero que se queden con esto, ¿no? El algoritmo tiene varios puntos, ¿no? Tiene varios puntos y hay que saber que tiene varios pilares de tratamiento: líquidos, bicarbonato, el uso de insulina y el potasio.
Entonces, los líquidos, miren, esto, así es como nos lo maneja la guía y hay que seguirlo así. Yo, así cuando era reciente, recuerdo que estaba yo de guardia y en mi locker yo tenía pegado este algoritmo porque luego, o sea, es complicado recordarlo de memoria y a veces cuando ya de pronto estaba manejando a los pacientes decía, ay, ya se me olvidó esto. Y iba a correr a mi locker y abría la puerta y veía el algoritmo, ¿no? Siempre lo tenía pegadito para de rescate, ¿no? Entonces, son 4 pilares de tratamiento: líquidos, bicarbonato, la insulina y el potasio. Los líquidos, bueno, se estima que vamos a empezar de acuerdo al estado de hidratación y que, bueno, básicamente se va a empezar con solución salina, solución mal llamada fisiológica, porque fisiológica no tiene nada, la solución salina al 0.9%. Se estima que si la deshidratación si el estado de hidratación del paciente está con una deshidratación severa, con una hipovolemia severa, pues vamos a empezar a administrar 1 litro por hora. Pero esto es variable porque, bueno, hay bibliografía que luego te dice, vas a empezar a administrar de 20 a 30 mililitros por kilo, de 15 a 20 mililitros por kilo, entonces luego es muy variable también de acuerdo al peso. Si la deshidratación es moderada o leve, pues bueno, vas a evaluar el nivel de sodio. Y si de plano el paciente te llega en choque totalmente deshidratado y en un choque cardiogénico o en un choque, pues más que nada sería hipovolémico, pues ahora sí hasta vasopresores vas a tener que iniciar, ¿no? Como norepinefrina, dopamina, en fin, realmente lo que más se usa es norepinefrina, vasopresina, que luego no en todos los hospitales hay, en el medio particular me parece que sí hay, pero este, mm, pues es una alternativa, ¿no? Y bueno, la otra parte importante, vamos a tener que valorar el sodio, ¿sí? Vamos a tener que valorar el sodio. Aquí vemos, y aquí me habla del sodio, qué tipo de solución vamos a usar. Si el paciente está completamente deshidratado, la solución salina, el 0.9%, eso es lo que marca el algoritmo. Al final ahorita voy a hacer mis consideraciones personales de esto. Si el sodio, dependiendo si está alto, normal o bajo, pues vamos a ampliar soluciones más bajas en sodio, pues podemos diluir un poco. Si la deshidratación es leve, moderada, pues vamos a valorar el nivel de sodio sérico que tenga, sin olvidar que existe la fórmula del sodio corregido, que vamos a tener que sumar 1.6 mil equivalentes por cada 100 miligramos de glucosa que esté arriba de 100, por ejemplo. Si yo tengo un paciente que me llega con descetosis diabética, que trae un sodio de 140 y el paciente trae glucosa de 200, ¿no? Bueno, de 300, trae glucosa de 300 y el sodio está en 140. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues son de 100 a 200 son 100, ahí va uno, y de 200 a 300 van 2. Entonces, voy a tener que sumar 1.6 dos veces. Entonces, ese sodio real de ese paciente no está en 140, ese sodio real está en 143, 101.6 por 2 son 3.2, entonces ese sodio en realidad está en 143 mil equivalentes, ¿no? Ese es el sodio real. De ahí lo importante de esto, porque cuando ya te llega la glucosa en 500, en 600, pues el sodio te das cuenta que aparentemente está normal, pero se te va para arriba, ¿no? Y resulta que, pues aquí es donde tienes que emplear esto, porque si el sodio está normal o está alto, vamos a tener que usar soluciones bajas en sodio, ¿no? Como la solución al punto 45. Otra parte también aquí importante de esto es calcular el déficit de agua, ¿no? También es ya si ustedes le quieren meter más ciencia a este algoritmo, hay que calcular bien el déficit de agua y el déficit de agua se calcula en base a la cantidad de sodio que trae el paciente. Ojo, al sodio real, no al sodio que trae ya. Ya quiero que se les quede eso porque luego los exámenes de residencia tienden a confundir mucho a los estudiantes, así a los médicos, donde les ponen casos de este tipo y les ponen un sodio por laboratorio de X sodio, X cantidad, pero hay que recordar que el sodio se tiene que corregir, ¿no? Y el sodio realmente pues va a estar más elevado, ¿no? Entonces, cuando la glucosa alcance valores de 200 para cetoacidosis diabética y de 300 para estado hiperosmolar, se dice que se debe cambiar la solución a solución glucosada al 5%, con hacer una combinación de solución glucosada al 5% con solución al punto 45, que no viene a ser la mixta. La solución mixta es de 1 litro de solución mixta es mitad de solución glucosa al 5% y mitad de solución salina al 0.9%. Esta es diferente, esta es solución glucosada al 5% con punto 45.
Ahorita avanzamos a esta parte de acá, a este cuadro de acá. El bicarbonato, bueno, básicamente el bicarbonato nos va a decir que lo vamos a utilizar dependiendo del nivel de pH que tengamos. Si el pH está abajo de 6.9, está indicado utilizarlo con esta dilución que nos marca aquí. Y vamos a estar repitiendo la dosis cada 2 horas hasta que el pH esté arriba de 7. Casi nunca se requiere usar bicarbonato. La verdad es que empezamos a hidratar al paciente y empezamos a ponerle insulina y solito empieza a mejorar. Es maravilloso ver cómo el paciente empieza a resolver su estado metabólico. Entonces, casi es poco las veces que tenemos que usar el bicarbonato. Pero bueno, digamos que si ya empiezas a tener alteraciones y dices, ok, bueno, ya el paciente está en acidosis y ya la verdad los medicamentos, por ejemplo, las aminas no me están funcionando, este es un paciente que ya está empezando a hacer cambios electrolíticos, perdón, cambios electrocardiográficos, que ya está empezando a tener arritmias, y es un paciente que ya tenemos al borde del paro, pues claro que está indicado usarlo, ¿no? Recordemos que la acidosis, al igual que la hipohipercalemia, son causas de paro cardiorrespiratorio. Entonces, en ese caso, pues sí tenemos que actuar inmediatamente, ¿no? Un, cuidado que debemos de tener con el uso de bicarbonato es que recordemos que va a bajar el potasio, entonces tenemos que estar vigilando los niveles de potasio y a su vez también recordar que cuando usamos insulina vamos a bajar el potasio, entonces por eso este algoritmo marca que tenemos que utilizar el potasio, ¿no? Que tenemos que estar al pendiente vigilándolo, ¿no? Entonces del bicarbonato básicamente eso es todo. La insulina. Aquí hay varias rutas, varios caminos, luego unas bibliografías más nuevas marcan una vía subcutánea que yo la verdad no la recomiendo si estamos en hospital, esto vamos a dejarlo para los médicos que están de pasantes de servicio social en comunidad rural, donde luego a veces no es fácil tener una bomba de infusión o donde definitivamente no la vas a tener, yo creo que no la van a tener una bomba de infusión para poner insulina, definitivamente no, pero te puedes ir por la ruta subcutánea, ojo, no es lo ideal, que si estamos en hospital, si estamos ya de médicos internos, si estamos de residentes, o sea, no es lo ideal usar esta vía, porque recordemos que si el paciente está con estado de deshidratación, estado de choque, no es la primera, de las primeras partes, de los primeros órganos donde se compromete la circulación es la piel. Entonces la vía de absorción no va a ser para nada buena. Entonces, pero bueno, podemos usar este esquema, ¿no? La insulina por vía bolo, vía infusión, siempre se decía en la residencia, ¿vamos a poner la insulina rápida? Sí, vamos a poner la insulina rápida, muy bien. ¿Vamos a usar bolo o no vamos a usar? Si no usas bolo, la infusión de insulina la debes usar la debes de iniciar a punto 14 unidades por kilo por hora. Y si usas un bolo, el bolo se va a pasar a dosis de 0.1 unidades por kilo, y después vas a continuar la infusión a dosis de 0.1 unidades por kilo por hora. ¿Cómo vas a hacer tu dilución de insulina? Vas a poner en una solución salina al 0.9% o en una solución puede ser también glucosa al 5%, va a resultar un poquito menos la cantidad de insulina, pero lo puedes hacer también, no importa. La vas a poner en 100 mililitros de solución y vas a poner 100 unidades para que te quede de unidad por mililitro. Entonces vas a empezar a pasar las unidades, vas a empezar la dosis a 0.1 y calculada al peso, y por ejemplo si el paciente pesa 70 kilos, pues está fácil porque como es unidad por mililitro, pues la vas a iniciar a 70 kilos a 0.1, son 7 unidades por hora, entonces la vas a poner a 7 mililitros por hora la infusión. Cuando ya tu glucosa ya llegó a 200, a 300, ya es 300 para hiperosmolar, 200 para cetoacidosis diabética, no vas a retirar la insulina, la vas a seguir teniendo, pero vas a bajar la dosis a la mitad y la vas a ir bajando a la mitad dependiendo cómo vaya evolucionando tus niveles de glucosa. La idea es no quitar la insulina, porque no la puedes retirar. Ese es uno de los factores y de los errores que yo veo que frecuentemente cometen los residentes y cometen los médicos cuando manejan este tipo de casos, que retiran la insulina antes de tiempo. Ya nomás les llega a 200 la glucosa y dicen, ya quítale la insulina. No es cierto, no hay que quitarla. Hay que dejarla todavía para romper el proceso de la cetosis, para romper la fisiopatología de la enfermedad, ¿no? Entonces, la vamos a bajar al 50%, si la teníamos en 7, la vamos a bajar a 3.5 y la idea es tratar de mantener una glucosa entre 200 y 300. 200, 250 para cetoacidosis, 250, 300 para estado hiperosmolar con la finalidad de que sigamos infundiendo insulina y ahí poder hacer el traslape, lo que le llaman el switch, el traslape, el empalme de empezar a meter insulina subcutánea en este caso, ¿no? Entonces, para que todavía estés pasando poquita dosis de insulina intravenosa, pero también empieces a pasar insulina
ya subcutánea y que el paciente ya le empiece a pasar soluciones glucosadas y que el paciente empiece a comer, ¿no? El potasio, como ya lo mencioné, si es que usamos bicarbonato, si es que usamos insulina, pues hay que estar muy al pendiente de los niveles de potasio. Aquí el algoritmo bien me marca de acuerdo a los niveles de potasio, cómo voy a estar reponiendo por cada litro de solución que yo utilice. Si el potasio está abajo de 3.3, si el potasio está de 3.3 a 5.2 y si está mayor de 0.2, hay que estar monitorizando cada rato el potasio, ¿no? Porque al estar usando insulina corremos mucho el riesgo de que se disminuya. Y aquí me marca pues cuántos mil equivalentes vamos a estar dando. Podemos utilizar KCl, cloruro de potasio o fosfato de potasio. De acuerdo, ideal sería, ya luego algunos algoritmos más nuevos agregan la cantidad de fósforo. Si el fósforo está bajo, hay que agregar fosfato de potasio, ¿no? Criterios de ruptura, eso es lo que más me interesa. Ya para terminar, estamos ya en tiempo. La glucosa menor de 200 miligramos por decilitro. Es decir, para que yo considere que mi paciente realmente rompió esa cetoacidosis, ese estado hiperosmolar y que realmente ya no va a recaer, como les digo, porque luego les quitan la insulina y luego ya les quitan la infusión y luego de pronto al día siguiente o a las 6, 8 horas ya el paciente otra vez tiene glucosas de 400. ¿Por qué? Porque no cumplió criterios de ruptura. Los criterios de ruptura son estos, ¿no? Una glucosa menor de 200, que la glucosa ya se encuentre por debajo de 200, que el bicarbonato esté arriba de 15 para la cetoacidosis diabética, que tengamos un pH venoso arriba de 7.3, que tengamos un anion gap menor de 12, hablábamos del anion gap, y que la recuperación del estado de alerta en el caso del estado hiperosmolar y que la osmolaridad sérica pues vaya con tendencia a normalizarse. Entonces, bueno, pues hasta aquí el tema. Yo creo que ya fue todo. Espero que haya quedado un poco claro. La verdad es que fue un tanto corto y breve la situación, pero bueno, vamos a esperar que las cosas